Uno de los territorios más míticos del planeta son las Islas Británicas, con cientos de secretos e innumerables leyendas. En los últimos tiempos, se han recibido reportes de vampiros en diversos países, en los que han causado un revuelo moderado. Esto debido a que los medios convencionales han hecho lo que mejor saben hacer, es decir, ocultarlos. Debido a lo evidente de estos sucesos, cada vez más ciudadanos piden que se promulgue una ley de transparencia acerca de sucesos sobrenaturales, buscando que las autoridades puedan brindarnos una explicación sobre estas situaciones. En una ocasión anterior mencionamos lo ocurrido en Francia, por ejemplo. Es por eso que esta noche traemos un oscuro pasaje de la historia británica, que hasta el día de hoy es una de las historias de vampiros más conocidas de todos los tiempos. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. El cementerio de Highgate fue construido en mayo de 1839, en uno de los puntos más altos de la ciudad. Sin embargo, en la década de 1960, este se convertiría en un sitio decadente tras su abandono. Pronto las historias relacionadas con dicho cementerio comenzaron a circular por sus alrededores, tomando por sorpresa incluso a los medios de comunicación de la época. Mucho antes del caso más reciente, ocurrido entre los años 60 y 70, se informó de la aparición de un vampiro en 1922. Varios testigos aterrorizados afirmaron haber visto a un ser oscuro con una envergadura de 2 metros y piel grisácea, volando en los alrededores de la iglesia de West Drayton, una noche de abril iluminada por la luna llena. Según lo declarado por los testigos, este ser salió del cementerio, serpenteando entre las tumbas. 2 policías que estaban cerca del lugar lo persiguieron. En ese momento la criatura emitió un chillido escalofriante y momentos después batió sus alas. Un anciano que vivía en las cercanías del cementerio afirmó haber visto a la misma criatura 25 años antes de este incidente, en 1890, e insistió en que era el espíritu de un vampiro que había matado a una mujer bebiendo su sangre en Harmondsworth. Dicho incidente se repitió la mañana del 16 de abril de 1922, donde un hombre fue atacado cerca del cementerio. A este le habían atravesado el cuello y le drenaron la sangre, desmayándose y cayendo al suelo posteriormente. Los médicos del hospital al que fue trasladado dijeron que este había sido atacado con un objeto punzocortante muy fino. Sin embargo, el paciente mantuvo su versión de que no había sido un ser humano quien lo había atacado. Una segunda víctima llegó al hospital un par de horas más tarde. Esta también presentaba heridas graves en el cuello y decía haber sido atacada por algo invisible, de la misma forma y en el mismo lugar que el paciente anterior. Cuando la noche estaba por terminar, una tercera víctima llegó al hospital. La policía confirmó que esta víctima también había sido atacada de la misma forma que los 2 anteriores. Fue entonces que los rumores acerca de que había un vampiro en el cementerio de Highgate se generalizaron, obligando a las autoridades a realizar una investigación en la que incluso se contrató a un cazador de vampiros. Algún tiempo después, un policía afirmó que había cazado al vampiro, tras haberlo hallado en las bóvedas más profundas del cementerio, y acabando ahí con su existencia, tras enterrarle una estaca en el corazón. De esto no había pruebas. En 1963, 2 chicas de 16 años iban caminando a su casa por la noche. El camino que debían tomar las obligaba a pasar por un costado del cementerio. Aseguraron que, al pasar delante de la puerta norte del cementerio, observaron lo que parecían los cuerpos de las personas fallecidas saliendo de sus tumbas.
Un incidente similar tendría lugar semanas más tarde. Esta vez le ocurriría a una pareja que estaba caminando al exterior del cementerio. La mujer afirmaba haber visto algo horrible flotando detrás de las rejas de hierro de la entrada. Esta alertó al hombre. Entonces ambos se quedaron paralizados por el miedo mientras observaban aquella aparición fantasmal. Esto duró algunos segundos. Al dar su declaración, sus rostros mostraban el más absoluto terror. Pronto, más testimonios acerca de la aparición de fantasmas en la puerta del cementerio comenzaron a surgir, y los testigos empezaron a ponerse en contacto con el periódico local para compartir su experiencia. Debido a que hubo demasiados testimonios, el periódico decidió investigar y desentrañar el misterio que mantenía en vilo a la población. Lo que descubrieron fue totalmente desconcertante. Por todo el cementerio se hallaron una gran cantidad de animales muertos, a los cuales se les había drenado la sangre. Fue entonces que aquella aparición fantasmal dejó de ser llamada así para ser llamada vampiro. El 21 de diciembre de 1969, David Farrant, miembro de un círculo ocultista, pasó la noche encerrado en la necrópolis con integrantes de su grupo. Posteriormente escribió una carta a un periódico local en el cual decía que había visto a un ser sobrenatural de color gris. Esta información desató la histeria colectiva en los pobladores, misma que explotaría 3 días después, el 27 de febrero de 1970, cuando Sean Manchester, descendiente, según su dicho, de Lord Byron, dijo que la aparición que Farrant había descrito era un vampiro, añadiendo que este había sido un noble de Valaquia que había practicado magia negra y que había sido llevado a Inglaterra en el año 1800. Sus seguidores lo habían enterrado en el terreno donde ahora se encontraba el cementerio, y este había sido despertado por un grupo satanista que lo había invocado. Algo que aumentó la alerta entre los pobladores fue que tanto Farrant como Manchester aseguraban haber encontrado zorros muertos en las inmediaciones del Camposanto, sin una gota de sangre. En 1970, la actividad de grupos satánicos aumentó dentro del cementerio. Una mujer denunció que mientras visitaba la tumba de un familiar, un grupo de personas extrañas comenzó a seguirla. Estos no le dijeron nada, pero por lo que pudo ver, estaban haciendo una especie de ritual. En 1971, los testimonios escalaron hasta llegar a las autoridades, cuando una niña afirmó haber sido atacada por el vampiro al exterior del cementerio. El ataque ocurrió cuando ésta regresaba a casa. Súbitamente fue arrojada al suelo por una figura negra y alta, con un rostro extremadamente blanco. Este poseía una fuerza sobrehumana. Por suerte, en ese momento, pasaba un auto por la zona y este se detuvo a ayudarle mientras el vampiro desaparecía atravesando el muro del cementerio. Bajo el resplandor de los faros, la niña fue llevada a la comisaría en estado de shock. Esta solo tenía arañazos en el cuerpo. Farrant, que había fundado la Sociedad Británica de Fenómenos Paranormales, especulaba cada vez con más frecuencia en la prensa inglesa que este ser era un espectro de hábitos vampíricos, que no solo se alimentaba de sangre sino de la energía psíquica, misma que permitía que este ser se materializara cuando se daban ciertas condiciones que no son claras hasta la fecha. Pero cuando esto ocurría, el comportamiento de los animales se veía afectado. Farrant, ocultista consumado, y Manchester, autoproclamado cazador de vampiros, comenzaron a preguntarle a las personas que vivían en los alrededores y a los periodistas locales acerca de si conocían otras historias sobre el cementerio. Pronto comenzaron a recibir todo tipo de relatos extraordinarios. Uno de estos hablaba de un hombre alto vestido de negro con sombrero de copa. El 13 de marzo de 1971, los mismos Farrant y Manchester organizarían una cacería junto a los habitantes de los alrededores del cementerio para acabar con el vampiro. Esta duró 3 días en los que una multitud de personas armadas con ajos, cruces, agua bendita y estacas buscaron al vampiro sin éxito. También hubo presencia de la prensa atraída por el alboroto. 5 meses más tarde, Farrant fue arrestado por la policía. En ese momento, este iba armado con un crucifijo y una estaca, dispuesto a clavarla en el cuerpo de un difunto cuya tumba había profanado. Unos meses después de este incidente,
La dupla se separó tras empezar una rivalidad entre ambos investigadores por quién cazaría primero al vampiro. Sean Manchester contó unos años después, en su libro El vampiro de Highgate, que una noche entró con un grupo de personas al cementerio por las rejas dañadas de una iglesia que se encontraba a un costado del cementerio. Dentro de este, una médium que lo acompañaba le indicó que el vampiro dormía en una catacumba. Manchester trató de abrir la puerta, pero al encontrarse firmemente cerrada, buscó otra manera de acceder, haciéndolo por un hueco que se hallaba en el tejado. Allá adentro, encontró varios ataúdes vacíos, mismos en los que regó agua bendita y ajos. El pestilente aroma de la muerte llenaba aquel sitio. Tras contarlo, se dio cuenta que no coincidían con los datos fúnebres colocados en la fachada. Había uno de más. Manchester procedió a abrir este ataúd. Ese se encontraba al fondo de aquel lugar, y no contenía ningún dato en la tapa, y a simple vista estaba en mejores condiciones que el resto. Se acercaron extremando precauciones, y al levantar la tapa, su sorpresa fue muy grande, al darse cuenta que no estaba vacío, y que el cuerpo que ahí se hallaba no parecía el de un muerto. Durante unos instantes lo contemplaron sorprendidos. Uno de los acompañantes de Manchester dijo que no debía llevar mucho tiempo muerto. Eso desafiaba toda lógica, ya que esta cripta llevaba más de un siglo cerrada. El cazavampiros esgrimió una estaca de madera de álamo, colocándola entre la 7ª y 8ª costilla, mientras exclamaba fórmulas de exorcismo. El sol caía y pronto la oscuridad llegaría para darle fuerza a este ser, así que lo hizo con mayor fervor. Avanza, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Cede tu lugar, viciosa criatura. Cede tu lugar, espíritu maligno. Cede tu lugar al Cristo. Enseguida, un sordo fragor se elevó entre las tumbas, acompañado de poderosas vibraciones que lo cimbraron todo. La médium, aterrorizada, soltó la Biblia que sostenía entre sus manos. Al recogerla, se dieron cuenta de que ésta había quedado abierta en una página de Deuteronomio que decía: asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es la vida. Otro de los acompañantes detuvo a la médium antes de que ésta abandonara el círculo que los protegía. Blandiendo el crucifijo, Manchester exclamó: Vete, horrible demonio, regresa con los tuyos, no vuelvas jamás a atormentar a los hijos de Dios Todopoderoso. Para después lanzar el crucifijo hacia las tinieblas de aquella gruta. Solo el silencio les respondió, así que dieron por concluida aquella cacería. Tiempo después, siguiendo su recomendación, aquella catacumba fue sellada con ladrillos y cemento. En su libro, Manchester explicó que 3 años después de estos sucesos, descubrió el cuerpo de otro vampiro en el sótano de una casa abandonada en el área de Highgate, mismo que quemó luego de clavarle una estaca, puesto que la única forma de matar a un vampiro es utilizar la denominada técnica antigua de exterminio vampírico, la cual consiste en clavar la estaca en el corazón de la criatura, para después cortarle la cabeza, rociar su cuerpo con agua bendita, introducir una hostia bendecida en la boca y finalmente quemar todos los restos. En 1985 se realizó una entrevista a Manchester, donde se jactó de haber exterminado a 30 vampiros mediante este sangriento ritual. Este particular relato sobre el vampirismo podría ser uno de los pilares de la upirología. En él, vimos a una especie de Van Helsing moderno, peleando contra el mal en pleno siglo XX. Quizás resulte inverosímil, pero la cercanía temporal nos deja quizás con la duda de si estos seres inmortales de verdad existen. Pero les dejamos a ustedes la última palabra. Esperamos que este episodio haya conseguido ponerles la piel de gallina. Más adelante traeremos más historias de vampiros. Si les ha gustado este capítulo, denle like, suscríbanse y no olviden activar la campanita para que reciban la notificación de nuevos episodios. Compartan, eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Como siempre,
Les agradecemos el favor de su atención. Los esperamos la siguiente semana, mismo día, misma hora y mismo canal. No olviden que en cualquier momento, ustedes también podrían verse atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.